Y seguimos con la información porque el conflicto en Medio Oriente, además de tener las miradas del mundo puesta en esta parte del planeta, nos tiene pendientes acerca de cuestiones vinculadas al impacto en lo económico. Escuchamos y vimos y hablamos mucho todo lo relacionado, por ejemplo, con el aumento del barril de petróleo, pero ¿qué otros impactos puede tener? De esto se va a ocupar nuestra compañera Tamina Bichaín, que está en la ciudad de Santa Fe con voces protagonistas. Tami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luchi? Sí, exactamente como decías. ¿Cómo puede impactar este conflicto en Medio Oriente? ¿Cómo puede impactar la muerte de líderes allí con la inflación en Argentina? Uno dice, bueno, ¿cómo se relacionan estas cuestiones o la economía en Argentina? Y justamente tiene que ver con el petróleo. Y es uno de los conflictos o de las cuestiones que tiene en vilo a todo el mundo y a Argentina también. Estamos con José Estela, profesor de Políticas Energéticas de la Universidad Tecnológica en Santa Fe. Bueno, consultarle, José, esto. ¿Qué tiene que ver este conflicto con el precio del petróleo y sobre todo cómo influye esto en nuestro país o cómo podría influir en nuestro país? Bien, el precio de los energéticos, en este caso particular de dos muy importantes, que es petróleo y gas, impacta en toda la economía global. Entonces este conflicto, que ya ayer empezó tímidamente a subir y hoy siguió subiendo el barril de petróleo y también, digamos, el gas, impacta en toda la economía y también acá de manera local. En declaraciones que han hecho, si el conflicto es de corto tiempo, seguramente no va a haber un impacto tan alto, pero si dura más de 30 días, dura un mes, sí puede haber impacto en la economía. Eso se va a traducir en mayor incremento de combustible y si incrementa el combustible, también se incrementan todos los precios. Lo que se presume es que si el conflicto dura más de 30 días, puede haber un impacto entre 0,5 y 1% en el índice de precio del consumidor. Si dura más tiempo, el impacto va a ser mayor, lo que esto significa que sumarle una inflación en promedio que está entre 2,9 y 3,1, 1% más es mucho y todo lo vamos a sufrir en el bolsillo. Hay algo clave acá, porque usted dice, bueno, puede durar más, puede durar 30 días, puede durar menos, y acá hay algo clave que es este estrecho de Hormuz. Le preguntábamos recién, antes de comenzar, ¿dónde está y por qué es clave y por qué también tiene que ver con la duración? Digamos, cuánto tiempo este estrecho esté cerrado o cuánto permanezca cerrado impacta directamente en el precio del petróleo. Bien, tiene que ver, digamos, con el conflicto. Este estrecho está en la puerta de entrada del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico divide a Irán de un lado y a los países árabes del otro. Y en ese golfo, en el territorio de Irán y de los países árabes, se encuentra mucho petróleo y mucho gas. Y también dentro del Golfo Pérsico hay explotaciones marinas. Cerrar este estrecho de Hormuz significa el cierre del 20% del petróleo que se comercializa fundamentalmente en Asia, China e India, y eso hace lo que hoy un petróleo, un barril Brent, esté arriba, digamos, de los $80 que llegó, 85, ahora está cerca de los 80, y también, digamos, un barril WTI que está arriba de los 75. Cerrar ese estrecho impacta en los precios del petróleo. El tiempo que va a estar cerrado depende, digamos, de la duración del conflicto y seguramente, digamos, si siguen este conflicto, va a seguir cerrado tiempo y, por ende, digamos, el petróleo va a seguir subiendo. Antes de meternos en cómo eso impacta en la economía argentina, además de lo que explicabas al principio, quería consultarte por qué ese estrecho está cerrado. Digo, esto había ocurrido antes y esta situación de alerta mundial había ocurrido antes. ¿Hace cuánto no pasaba? No estuvo cerrado nunca, digamos, es creo que la primera vez de que está cerrado al tránsito de buques. Inclusive aunque no esté cerrado, ya todos los buques que lo transitaban, fundamentalmente, se habían disparado las primas de riesgo de seguro, lo mismo que nosotros aseguramos los autos, también se aseguran los buques con su carga. Entonces, ya el precio del petróleo estaba disparado por eso. Al cerrar y al terminar, digamos, todos los buques que transportan petróleo y gas por esa zona, es, digamos, que se dispara este precio de petróleo.
Tami. China ha mandado hace poco, en estas horas, digamos, una notificación que por favor no esté cerrado el estrecho y que permita el tránsito de estos buques, porque si no hay un impacto en toda la logística petrolera y gasífera. Otra cosa que te consulto antes y después Luchi tiene una pregunta, pero es cómo eso que impacta directamente en las ventas a China o a Asia, como decías, impacta luego también en Argentina. Digo, ¿qué tiene que ver que este 20% de la producción de petróleo, que en realidad no viene aquí, haga que suban los precios acá? Bien, el petróleo y el gas es un commodity. Entonces, al aumentar el precio, lo que uno, digamos, calcula es el precio de paridad de exportación. Esto significa, digamos, cuánto saldría, y el que está exportando petróleo, fundamentalmente nosotros estamos exportando petróleo, lo pone, digamos, a ese precio que a nivel mundial. El impacto ya lo tiene Estados Unidos. Hoy ha subido la gasolina $11 el galón. Ellos son rápidos, digamos, en actuar tanto para arriba como para abajo. Y acá las manifestaciones que hizo hoy el presidente de YPF es que todavía no tienen previsto subir los combustibles. Esto tiene que ver con cómo va calibrando el precio de economía, porque la Secretaría de Energía depende de economía, cómo va calibrando inflación, y en función de que no se traslade el precio del combustible a inflación, es que van a tratar de aguantar todo lo máximo posible. Por eso, como decíamos al principio, si no dura el conflicto mucho tiempo, el precio se va a seguir manteniendo como hasta ahora. Como es commodity, cuando aumenta en algún lugar del mundo, el impacto es a nivel global, por ende también la Argentina lo sufre. Perfecto. Luchi, sí, vos tenías una Era eso, pregunta Tami. para que le traslademos a José. Era eso, Bien. porque conocer un poco lo de la cuestión de cómo repercuten estas noticias internacionales, porque hemos escuchado muchas veces que hay personas que dicen, sí, pero a mí una guerra en Medio Oriente, ¿en qué me afecta? O qué me puede llegar a suceder, y en realidad es un poco lo que intentamos con este tipo de notas y entrevistas, contarle también a la gente, bueno, del por qué sí nos afecta, del por qué muchas veces hay trasfondos económicos más allá de lo que se conoce también, que tienen que ver con estos conflictos bélicos. Por supuesto, y también entender que este es un escenario posible, o a lo mejor este aumento o esta suba es el peor escenario posible pensándolo en términos económicos. Pero también hay puntos medios, y eso lo último que le quiero consultar a José es si este estrecho no permanece cerrado tanto tiempo, o no esos 30 días, pero sí 15 días, digo, la posibilidad está en aguantar el precio de los combustibles aquí en Argentina, pero si no pasa eso, no es que va a ser el aumento máximo que se está esperado. Digo, hay como puntos medios en este conflicto. Sí, hay puntos medios, pero también hay puntos más arriba. O sea, es que el conflicto dura, el rango de precio del barril de petróleo va a estar buscando entre los 80 y 100. Si todavía persiste más el conflicto, va a ir más arriba de los $100 el barril. Entonces, digamos, puede ir tanto para arriba como puede ir para abajo. Si el conflicto se soluciona rápidamente, no se esperan, digamos, que haya traslado rápido, digamos, a precio. Todo depende de la política, todo depende, digamos, de que lleguen lo mejor posible a buenos términos dentro de esto. En una guerra nadie gana, todos pierden, todos perdemos, y uno lo que augura, digamos, que sea la solución lo más rápida posible. Bien, muchas gracias. Gracias por usted. Bien, Luchi, ahora sí, esta idea, ¿no?, de que Trump hace poco decía, y recordaba cuando José decía, bueno, puede durar más, puede durar menos. Sí. Trump decía que tenía para 4 semanas este conflicto o más, o estas operaciones de Estados Unidos. Así que si ese es el tiempo esperado, serían más de estos 30 días o estos 30 días estimados. Digo, todo depende de cómo suceda todo, y de algo clave, que es que se abra, ¿no?, el paso por este estrecho, que es tan importante para la comercialización del petróleo en aquella zona. Bueno, muy claro el ingeniero Estela, entonces, estas derivaciones de los conflictos bélicos y cómo sí algo que sucede a miles y miles de kilómetros puede tener injerencia también en el bolsillo de la gente. Así que gracias, Tami. Gracias a ustedes.